Luis Machín, gracias por venir. Es un destacado actor argentino, ustedes lo conocen, lo han visto. Si no lo vieron es porque nunca vieron televisión. Realmente tiene un currículum muy extenso. Muy versátil en cine, en teatro y en la televisión. Nació en el año 1968 en Rosario, Santa Fe, y dejó una huella significativa tanto en el cine como en el teatro como en la televisión. En 1986 ingresó a la Escuela Nacional de Teatro de Rosario, de la cual se graduó en 1989 como parte de la primera promoción, y en 1993, a los 24 años, se mudó a Buenos Aires con el objetivo de ampliar sus horizontes como artista. Allí se unió al Sportivo Teatral, dirigido por Ricardo Bartiz, y comenzó a desarrollarse como actor hasta lograr convertirse en este talentoso actor que conocemos. Tengo varias hojas de todo tu laburo. En televisión hice, entre otras cosas, bueno, El Lobista, Para vestir a los santos, Mujeres asesinas, Tenderos, Los simuladores, todas esas las vi. Son amores. Tiempo final, Vulnerables, en teatro hizo la última sesión de Freud, que le está haciendo en este momento en el Teatro Picadero, y que ameritó algunos premios, que voy a decir, La importancia de llamarse Ernesto, El avión negro de Roberto Cosa. En cine hizo El secreto de la familia Greco, los últimos, una que a mí me encanta particularmente, que ya se lo dije, que Felicidades, y Un oso rojo, también una película importante, y bueno, tuvo el premio Estrella de Mar 2024, Mejor Actor Protagónico, el premio Asia, Mejor Actor Protagónico por esta obra de la última sesión de Freud, premios del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, premio Conex, etcétera, no te voy pero bueno, más o menos como un Martín Fierro, el sueño de todos, tener un Martín Fierro. Después te voy a preguntar cuál te gusta más. Bueno, entonces, normalmente yo hago esto y les dejo espacio a la gente y entras vos. Bueno, así que lo pido ahora, sentado. Un aplauso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Luis, un poco antes de entrar en el tema puntual de la charla, lo que yo me gustaría que compartieras es el inicio de esto, porque vos empezaste en Rosario, en algún momento viniste a Buenos Aires y creo que estuviste con títeres incluso. Sí. Un poco para que la gente entre en contexto de tu vida. Sí, bueno, antes que nada agradecerte a vos, a José, por este lugar maravilloso que no conocía. Agradecerles a todos que me hayan invitado a charlar un poco. Los comienzos, como suelen ser todos los comienzos, a veces uno tiene ciertas contradicciones, ¿no? En mi caso fue bastante poco contradictorio, debo decir. Desde muy chico yo tenía así como un deseo muy, muy fuerte de ser actor. Esto se manifestaba en casa, era un lugar donde se veía mucha televisión. Mi madre era una persona que se encargaba de llevarnos mucho al cine, al circo, cuando yo era chico. Venían muchos circos con animales en esa época, y todo eso fue generando un atractivo en lo que pasaba cuando uno veía el espectáculo, ¿no? Sea en vivo, en el teatro o el circo, sea a través de la pantalla de televisión que estaba prendida. Cuando yo era chico estaba prendida algunas horas, pues tampoco es que había tanta programación, era la mañana, los dibujitos a la tarde y no mucho más, y alguna película de la noche, ¿no? Pero eso empezó a despertar así como mucha curiosidad de lo que, de esos mundos que uno no veía tanto, no veía lo que había detrás. De eso se encargó mi papá y su mente fantasiosa. Por ejemplo, yo miraba la televisión a válvula, muchos de los que veo aquí saben de lo que hablo. La válvula que se prendía, ¿no? Cuando apagaba el televisor, esas válvulas se apagaban, pero cuando estaban prendidas, mi papá decía, yo decía, ¿dónde están cuando se van los actores? ¿Dónde están? Claro, y él me decía, vení. Entonces prendí el televisor y me mostraba las luces de las válvulas y me decía, bueno, esas luces son las casas de los que están ahí adentro. Y dice, cuando la apagamos, se van a dormir. Se encargó mucho de generar esa fantasía por el detrás.
fantasía que en un chico va despertando mucha curiosidad. Entonces yo siento que debo agradecerle mucho a ellos que mantenían viva esa llama de la curiosidad, ¿no? Y estas cosas que hacen que a uno se le despierten, ¿no? Alguna sensibilidad. Por ejemplo, yo iba a ver una obra de teatro y la curiosidad mía era qué pasaba cuando se iban, cuando uno los veía desaparecer, a dónde se iban. El detrás de escena, digamos. El detrás de escena que estaba muy, que había sido insuflado por ellos desde la primera infancia, ¿no? Así, bueno, cuando se apaga, ¿dónde se va cuando se apaga el televisor? Algo de eso siempre a mí me despertó mucha curiosidad. Me acuerdo un día estábamos en una biblioteca popular en mi barrio, allá en Rosario, y mi mamá llevaba a ver las obras que se hacían ahí. Y un día yo saliendo de ver la obra de teatro escucho jolgorio, risas, me llama la atención y corro así un poquito un telón que había y los mismos que estaban disfrazados de jirafa, de león, los veo con la cabeza sacada, con una torta, se ve que le estaban festejando el cumpleaños a alguien del elenco. Digo, pero la cabeza de león no era un león de repente aparecía sin cabeza y festejando, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Lo que se despertaba por detrás de lo que uno veía. Es una curiosidad que fue muy temprana en mi caso. Y ¿De qué edad estás hablando? Todo eso yo era muy chico. Yo era muy chico, 8 años, 9, 10. O sea, toda la etapa donde uno absorbe todo, ¿no? Sí. Y tampoco es que cuando uno era chico había tanto para absorber como hay ahora. No había tanto. Entonces, esas curiosidades estaban muy a flor de piel. Del circo, por ejemplo, el Globo de la Muerte, de los trapecistas que por ahí se tiraban y hacían las cabriolas sin red, ¿no? Y uno decía, en algún momento se va a caer algo. Y bueno, y no se caían, por lo menos a mí por suerte no me tocó ver eso. Yo entiendo que estas curiosidades es tan importante tenerlas desde chico, por eso no tan importante la formación. Como me voy a ir seguramente por las ramas la mayoría de las veces que vos me hagas alguna... Y en algún momento determinado, por lo que habíamos conversado un poquito antes, fuiste a España. Sí. ¿Y después decidiste venir a Buenos Aires o no recuerdo? Sí, fue así. Eran los años 80 y era Rosario. Con esto quiero decir, Rosario siempre tuvo una tradición teatral muy importante, no así televisiva y cinematográfica. Había grupos de teatro que eran muy, muy importantes allá en la época del teatro independiente, Teatro El Faro, La Ribera, pero no había lo que yo sentía que tenía ganas de hacer, que era también, esta curiosidad me llevaba no solo al teatro, sino a la formación en relación al lenguaje audiovisual. Uh-huh. Y en Rosario no era posible, en los años 80. Yo terminé la secundaria en el 85 y en el 86 tuve la suerte de que se abrió la Escuela Nacional de Teatro, que no había en Rosario. Las formaciones que había una escuela provincial, pero no había una carrera nacional como acá el conservatorio, por ejemplo. ¿Tan formal, digamos? No, no había. Y se abrió en el año 86, o sea que yo terminé, mi deseo era, terminada la secundaria, venirme acá a Buenos Aires. Yo era muy chico y mi mamá muy contenta no se ponía, porque yo tenía 17 años cuando uno terminó. ¿No se ponía contenta de que vinieras a Buenos Aires o de que estudiaras teatro? No, ella de que estudiara teatro estaba fascinada, porque ¿sí? Es lo que hubiera querido ser muy ella, bien. ¿no? Había un deseo ahí muy fuerte. ¿No te decían de qué vas a vivir? Ella se preocupaba, pero no, se preocupó hasta serio, el último día de su vida. ¿Sí? Murió en el 2019 y hasta muy poco tiempo me decía si no convendría que me busque algún trabajo paralelo. Que estudies Derecho. Sí, por ejemplo. Sí. Pero ella decía, bueno, y emplearte en una farmacia, algo que te dé un sueldito. En un laboratorio. Yo decía, bueno, mami, ya tengo 56 ahora. No fue. Hasta los 50, más o menos, cada tanto me tiraba si no me gustaría tener algo seguro, algo seguro, ¿no? Como si lo hubiera. Pero
esa curiosidad me llevó a que se abrió la Escuela Nacional de Teatro en el 86. Tuve como esa suerte y los directores de teatro con los que yo trabajaba ahí en Rosario, que impulsaban un poco esta idea de que yo me viniera a estudiar a Buenos Aires, me dijeron, bueno, mira, se abrió la Escuela Nacional de Teatro ahora acá. Es una buena oportunidad para los que tienen el deseo de seguir formándose, claro, por lo menos hacer esos 4 años. Y fueron esos 4 años que yo hice hasta el año 89 y seguí viviendo en Buenos Aires hasta el 91 que me vine para acá. Pero haciendo yo teatro allá sí se dio la posibilidad de viajar a Europa. Yo en esa época también, además de actuar en teatro, hacía teatro de títeres. Y hicimos un espectáculo que lo llevamos a España, que yo siempre digo, bueno, hasta el día fue muy fuerte porque yo tenía una novia que vivía en la otra punta de donde yo vivía y yo la llevaba en la bicicleta a la noche porque no había para el colectivo, no había. Entonces había bicicleta y había que pedalear. Era muy jovencito yo, pero un día la estaba llevando en la bicicleta hasta el barrio donde ella vivía, que era muy alejado, y yo después volvía y al otro día me estaba tomando un avión acá en Ezeiza. Claro. Yo no podía creer ese contraste, claro, además, ¿no? No era fácil, imagínate que tampoco en los 80 los grupos de Buenos Aires viajaban tanto al exterior. Claro. Eso fue a partir más de los 90. Y nosotros viajamos con una obra de Rosario a España, y ahí estuvimos casi 2 meses girando. Qué linda experiencia, ¿no? Hermoso, y yo tenía además 19 años. Qué lindo. Era muy jovencito, 19, 20 años tenía. Y fue, esto es lo que yo te contaba la otra vez, la decisión de venirme a Buenos Aires fue porque cuando volvimos de España, volvimos con deuda. Teníamos que seguir pagando el... Es como ahora, digamos. Tenía razón tu mamá. Tenía razón mi mamá. Como casi siempre, ¿no? Sí. Un poco la decisión de venirme a Buenos Aires fue decir, bueno, no pude ni siquiera cubrirme los gastos del viaje, volvimos con deudas, con una experiencia hermosa, claro. Pero ahí un poco fue en el 91 que yo, a partir de ese viaje, dije, si yo quiero desarrollarme más en un lenguaje televisivo, cinematográfico, tengo que ver qué es lo que pasa en una ciudad que tiene muchas más posibilidades. Claro. Y en ese momento tenía muchísimas más, claro, porque vos venías acá y tanto Canal 9 como Canal 13, Canal 11. Hacían mucho nacional también. Muchísimo. O sea, había novela a la tarde. Cometo una infidencia si te pregunto, lo tengo que contar. Hay una anécdota, una anécdota de cómo conseguiste vos conectar, necesitabas entrar en la televisión. Si podés compartir con la gente un poquito de esto. Sí, era muy difícil, ¿no? Siempre fue difícil poder mostrar lo que uno hacía para que te tengan en cuenta. Hoy es también complejo de otra forma. En aquel momento era muy difícil ingresar a los canales, ¿no? Uno veía que se producía tanta telenovela, había telenovela a la tarde, a las 9 de la noche un programa, una comedia, a las 10 de la noche la novela un poco más seria, a las 11 de la noche el unitario, y se producían varias a la vez. Entonces había fuentes de trabajo, pero era muy complejo ingresar a los canales. Vos ahora, bueno, mandás todo por mail, ¿no? En aquel momento era persona a persona. Sí. Nos hacían hacer una foto con el currículum detallado y dejar en las oficinas de producción. Ahora, a las oficinas de producción no ingresabas nunca porque no había manera de que te dejen entrar. Entonces, un día yo vivía en una pensión acá en Sarmiento y Paraná, arriba del bar Las Bahamas. 4 cuadras. ¿Sí? Sí. El bar de los cirqueros, ahí se juntaban los cirqueros frente al Centro Cultural San Martín. Entonces, bueno, yo salía siempre a la mañana, me iba a tratar de ingresar a los canales, tarea que la mayoría de las veces era imposible. Por ejemplo, Canal 9. Iba a Canal 9, que estaba en la calle Geli, no existe más ahí, hace muchos años. En la corta, sí, Geli, y ahí en la Avenida Libertador, ahí. Estaba ahí, bueno, ahora hace muchos años ya que no está más ahí, está en la calle Dorrego. Pero yo quería ingresar ahí y vos entrabas, ibas hasta la puerta y decías que quiero dejar un currículum en las oficinas de producción y te echaban flip.
te sacaban carpiendo de ahí. Y yo me iba a un bar que había en la esquina y me quedaba tomando café y fumando, que era lo único que podía hacer. Y un O sea, día, vos estás con tu carpeta, con tu yo iba con las currículum. carpetas, con los currículos bajo el brazo, quería entrar, que no, volvía a los 10, 15 días. Era como ir a un y- boliche, digamos. Más ¿no? o menos, ingresar. O sea, la idea era poder entrar y dejar en las oficinas de producción. Yo cada 10, 15 días me lo tomaba como algo religioso, tratar de convencer Sí. al de la puerta, era imposible. Un día estaba tomando esto que te contaba vos la otra vez, estaba tomando un café ahí en la esquina, y no había manera, ¿no? Y pensaba, ¿y cómo entro? ¿Y cómo entro? ¿Y cómo entro? Y de repente miro así y por la esquina veo un contingente de chicos de una escuela, con las maestras, algunos padres, iban de la mano y los miro y encaran para la puerta del canal. Yo dije, esta es la mía. Tiré la plata en el bar, salí corriendo, agarré a un chico de la mano y entré con el contingente. Me acuerdo que el nenito me Sí, miraba, te eran tengo- chiquititos, eran de jardín, me miraba. Y esa fue la forma de ingresar. Por supuesto que cuando pasé el molinete empecé a correr porque dije, se van a dar cuenta, porque Exacto. aparte ya más o menos me tenían. Sí. Me puse la gorrita, hice así, me hice el estúpido y entré. Claro, vos después entrabas ahí Y claro, y era como si no hubieras entrado, porque ibas a las oficinas de producción, dejabas los currículums y a nadie le daba ni cinco Nadie le de daba bolilla, bolilla. claro. No, era muy difícil. Era muy difícil que te llamen por eso. Siempre a lo que yo más aposté es, bueno, acá me vine a estudiar con Alberto Ura y con Ricardo Sí. Bartiz, y fue generarme espacios de contención y de gente que tuviera, sobre todo, intereses similares, ¿no? Claro. Para poder crear un espacio donde poder desarrollarme. Eso fue siempre lo que a mí más me produjo la posibilidad de que se viera lo que hacía. Pero era lo que había que hacer, eso Claro. otro también, llevar la foto, llevar el currículum. Después, ¿qué pasaba? Uno hacía una participación en algún programa y de repente estabas grabando y me tocó verlo, en la escenografía había muchas carpetas de lo que fuere, de abogado, de lo que fuere, que vos estabas haciendo, y de repente abrías una carpeta que la cámara no veía, decías así, veías la foto de un montón de colegas que estaban dejando las oficinas de producción, las usaban para eso, para rellenar carpetas en los decorados de los Terrible. programas de televisión. O sea que hiciste bien en infringir ahí en ese momento. Sí, no sé si eso me sirvió de mucho, pero para mí ese día fue un día heroico. Claro. Yo lo recuerdo hoy como decir, bueno, pude entrar a Canal 9. Dijiste, mamá, hoy logré. Hoy logré ingresar al Canal 9. Después nos sirvió de mucho. Bueno, entrando un poco más quizás en esto de la formación de la realidad y la conformación, ¿cómo es la creación de un personaje? O sea, a vos te convocan, ahora me imagino que quizás los elegís más, pero te convocan para un proyecto y tenés que trabajar un personaje. ¿Y eso qué significa para vos en dedicación, en tiempo? ¿Cuál es tu estrategia para afrontar eso? Mira, van pasando distintas cosas en distintos momentos. Al principio, uno lo que quiere es que te llamen. Claro. Cuando recién estás empezando y no te preocupás mucho por qué es lo que vas a hacer. ¿Cuál es el personaje? No hay lugar para tener tanto requisito, Sí, ¿no? sí. En principio es tratar de conseguir algo. Por lo menos así, eso fue lo que a mí me fue pasando. Que sea lo que sea, abogado, padre, hijo, cura, no había papel que sea. No había manera de poder elegir. Lo único que uno tenía que tratar de elegir era la forma en la que convencías a la dueña de la pensión de que le ibas a pagar el mes que viene. Mire, estoy en Canal 9. Eso era. Claro. Y la mayoría de las veces lo que sucedía era que uno se atrasaba y vos llegabas a lo mejor de hacer una recorrida por los canales y te encontrabas con la bolsa
de consorcio, llena de tus cosas, en la puerta de tu habitación de la pensión. ¿Te pasó eso? Sí, ¿Te más de una vez. Pero era muy buena, era muy buena. La ella próxima ella te te echo. hacía, ella era una señora peruana que era la que regenteaba la pensión de ahí de Sarmiento y Paraná, y te hacía eso, y vos ibas a la pensión de Callao y le decía, mira Carmen, yo el mes que viene le prometo que le voy a pagar. Entonces te decía, bueno, te desenvolvía la bolsa, te daba todo, y decía, bueno, pero el mes que viene, ¿eh? Y no más. Y ahí lo que uno hacía era pedirle, por ejemplo, yo a mi madre que saque un crédito en el PAMI, a mi tía que saque otro crédito del PAMI para pagar la pensión, y yo prometiéndole a mi tía y a mi madre que yo le iba a pagar eso, y esperar que cuando ibas a hacer un casting de publicidad te saliera la publicidad. O sea, esto está bien para que la gente entienda que es un camino arduo bajo el sol, ¿no? Muy complejo. No sé Al si, principio, no sé si sobre será todo, más ¿no? complejo que otras cosas. Yo puedo hablar de esto porque lo conozco mucho. No sé si será más complejo que dar los primeros pasos en cualquier actividad, Ok. o en muchas de las actividades. Tiene esas complejidades de las distancias, ¿no? De repente, si vos vivís en tu ciudad, si yo hubiera seguido viviendo en Rosario, tenías el lugar, tenías la casa. Acá Claro. no, acá había que pagar la pensión, entonces tenías que encontrar lo que fuere, ¿no? O sea una publicidad, la publicidad también era de repente hacía una publicidad y pagaba el mes atrasado, el mes que se cursaba y el Carmen. próximo. Carmen, Claro, acá entonces está la venía... pre- Entonces de repente, viste, venía y le decía, bueno, vengo con 3 meses, el anterior, este y el que viene. Entonces te asegurabas Bien. un mes más. Ahí no había manera de que analices ningún Sí, personaje. no, bien. Ahí era lo que Necesito salía, comer. ibas, y estudiabas y lo hacías. A medida que va pasando el tiempo y que te van conociendo, las formas de elección o los caminos para la conformación o lo que sea el desarrollo de cómo construís un personaje se va completando con un montón de otras cosas. Primero, sobre todo, la experiencia que se va acumulando, como en muchos otros oficios o actividades, vas acumulando experiencia y vas teniendo muchos más instrumentos, más formas de acceso a la complejidad. En lo personal, como esas cosas se van dando en el tiempo, no hay una forma en la que uno construya. Te vas dando cuenta, yo siempre digo que a mí me vienen muy bien las entrevistas y las charlas, incluso las notas para radio, para tele, porque yo pienso lo que hice cuando lo estoy diciendo. En el momento que lo estoy haciendo, no pienso tanto. Si vos me decís cómo hiciste tal personaje o cual personaje, yo tengo que ponerme a pensar y lo desarrollo en general. Por eso acepto mucho estas charlas, porque me vienen muy bien a mí. Sí. Pienso en mi actividad, pienso en cómo se fue desarrollando. Hay algunas cosas que son por acumulación y sin duda que nuestra actividad es mucho por la acumulación de experiencia. Nosotros hoy somos el cura, mañana somos el abogado, pasado somos el padre, la semana que viene somos el hijo, el tío. Así somos también el violador, el santo, el cura, el chorro. Digo, Cuando vos... para mí yo digo que es la mejor profesión porque podés ser todos sin comprometerte del todo con ser ninguno. ¿Es verdad eso? Y sos no, pero todo, honestamente, ¿es sí, verdad? sí, Vos haces, te digo, dijiste, bueno, hago un violador o un asesino. Vos, sobre todo en teatro, me imagino yo, vos salís, como, digamos, podés diferenciar a Luis Machín podés liberarte de la carga emocional de esa persona. Por suerte sí, porque si no... Me refiero a la carga emocional. Sí, por suerte sí, porque a medida que va pasando el tiempo también vas encontrando el antídoto que te permite sacarte ese veneno. Y ahí es donde ingresa el psicoanálisis también. Muchos creadores, actores de otros lugares del mundo se asombran con que los actores, las actrices se psicoanalicen. Porque en otros lugares del mundo no son tan carne de diván los actores. Es como que se prefiere el material más en bruto, sin tanta elaboración. Pero como los argentinos somos
tan... Igual nos gusta psicoanalizar. Por supuesto, y a los actores también, a los actores argentinos también nos gusta. Sí. Y yo siento que a mí me ha venido muy bien, que me ha venido muy bien para esto que vos decís, cómo vas generando ese antídoto que te permite correrte de ese que sos. Porque durante un buen rato, sea en teatro, en cine o en tele, sos ese. Exacto, y ahí es sí, donde sí. ingresa un poco, cuando me pidieron el título de la charla, donde a mí me gusta hablar de cómo se genera una realidad diferente, que es muy distinto a pensar a la creación del personaje como una mentira, que es algo que es muy frecuente en nuestra actividad. ¿Sí? Bueno, los actores están mintiendo un estado, porque no es lo que les está pasando. Y eso es cierto hasta determinado lugar, hasta el lugar donde vos te pensás como actor. Y vos decís, si te pensás como que estás construyendo una mentira, a mí hace ya mucho tiempo que eso no me hace sentir que soy fiel a lo que hago, que lo hago bien. No me hace sentir bien eso. Esto fue a raíz también de charlas con colegas, ¿no? Donde la mayoría de las veces eso, se la piensa no, si está llorando, pero no está llorando de verdad. Y hay un lugar en donde es cierto eso, pues decís, a lo mejor este hombre o esta mujer en este momento de su vida no estaría llorando a las 10 de la mañana Sí, porque lo dejó la novia. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Entonces, en un punto vos decís, bueno, sí, a lo mejor si yo no estuviera en este ámbito, no estaría este día a las 10 de la mañana llorando. Sin embargo, a mí me gusta pensar a la construcción de un personaje desde un lugar donde haya la posibilidad de generar una realidad diferente, donde no se la piense como mentira, sino que tiene la verdad de ese momento. Entonces, son formas distintas de ver la actuación. Y en general también te das cuenta y ahí diferencias algunas calidades de trabajo o de construcción de colegas. ¿Por qué uno dice tal actor o tal actriz me gusta más? Yo entro, me resulta, le creo. Y yo creo que es porque ese actor a lo mejor no se da del todo cuenta qué es lo que está haciendo, pero está poniendo en funcionamiento un mecanismo que es la construcción de una realidad de ese momento, que no es una mentira. A mí ya hace mucho tiempo que esa forma de construcción me viene mucho mejor. Te interrumpo un minuto. Sí. Que siguiendo tu línea, vos cuando actuás, en general, actuás con otro. Es decir, ¿qué importancia tiene el otro en esta construcción que vos querés hacer? Es decir, te lo hago con mis palabras y no quiero ser ofensivo. Si vos considerás que vos estás, si el otro no fuera el actor de la calidad o la actriz de la calidad que vos requerís para tener el intercambio, para crear esta realidad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, ¿te ha pasado? Sí, ¿Se te complica? pasa permanentemente. Pasa permanentemente. No todos los actores ni todas las actrices tienen la misma forma de construcción. Para nada. Y entonces uno se enfrenta con personalidades muy distintas que construyen de manera muy diferente. Está la forma que te va haciendo el tiempo, que es la comprensión del otro. Es un arte absolutamente colectivo el nuestro. Claro. No es como los pintores o como los escritores que buscan la musa y ejecutan. El escultor, el pintor, el poeta, el autor. La nuestra es una actividad que está permanentemente ligada al otro. Mismo cuando uno hace un unipersonal, siempre estás en contacto con el director, con el asistente, con el que hace la luz, con el que piensa el vestuario. Digo, ahí tenés es una construcción absolutamente colectiva. Y por supuesto que el 99,9% de las veces te encontrás con gente que no construye en esa misma dirección. En esos casos, la construcción se vuelve un poco más individualista. Okay. Si bien es un arte colectivo, cuando vos no encontrás la forma de construcción con el otro y te pones un poquito más egoísta.
y respondés más a, a los impulsos personales. Entonces el otro también empieza a recibir otro tipo de código. El otro también empieza a percibir que vos estás construyendo en una dirección que tal vez a ese actor o a esa actriz le viene bien. Claro. Empieza a tomar de eso. Esto que sucede muy a menudo es lo que también va haciendo que la técnica se vaya depurando. Y a veces te pones un poquito ególatra. Es una actividad la nuestra que te lleva un poco a hacer. Y casi siempre te lleva, hay un momento en el que te crees que sos Dios. Es una actividad que tiene mucho de eso. ¿Por qué? Y porque vos estás... ¿Por el público o por lo que vos estás haciendo? Por ambas cosas. Porque vos estás convenciendo a una platea de algo que de otra manera no lo hubieran visto. Por algo pagan una entrada porque quieren ver lo que no ven en otro lado. Quieren ver lo que no ven en otro lado. Quieren ver un poco ese sacrificio. Sobre todo en el teatro, vos estás respirando el mismo aire de alguien que se puede morir ahí y vos vas a ser testigo de eso. Y además estás pagando por ver en algún lugar lo que vos hubieras querido ser en algún momento. ¿Sí? Pasa también en el cine y porque vos estás encarnando o el mal o el bien. Te refieres no al actor, sino a la obra que está haciendo el actor. Claro, al personaje. Vos estás encarnando algo que yo estoy ahora haciendo en la última sesión de Freud. Y el que va quiere ver a Freud. Claro, sí. La verdad es que el que va quiere ver a Freud. Están esperando que vos le des. Yo me doy cuenta después por lo que te escriben en las redes o por lo que te manifiestan cuando termina la obra y te lo dicen a la salida del teatro. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos como creador de personajes, por lo menos a mí me pasa, vas sintiendo como una especie de obligatoriedad que te genera una responsabilidad. Entonces, yo, función tras función, ahora porque estoy haciendo Freud, yo les doy a Freud. Y yo durante esa hora 20, hora y media que dura la obra, yo tengo que echar mano a las fuerzas celestiales, infernales, las que vos te imagines, para darle a la gente el Freud que van a buscar. Es el Freud mío, en el último de los casos es el Freud mío. No me puedo responsabilizar de que la gente vaya y diga, yo no lo vi a Freud. Voy a decir, bueno, yo te mostré mi Freud y lo hice de la mejor manera que te puedas. Eso te lo firmo. Pero yo voy a fondo con eso. Voy específicamente, ahora en este caso, porque es Freud. Freud murió a los 83 años, yo tengo 56. De entrada yo tengo que componer a una persona que tiene muchos más años de los que yo tengo. Después, un hombre que fue atravesado por el cáncer de laringe, que le disolvió el maxilar superior y el paladar, y él durante esos 15 años siguió estudiando, siguió dando conferencias, siguió hablando, siguió psicoanalizando, siguió atendiendo. No es un dato que yo pueda soslayar. No, por supuesto no. Yo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué hice? Hay muy poco, pero hay algunos materiales que dan vueltas por las redes donde a él se lo escucha hablar. Mira. Y yo hice particular hincapié en eso. ¿Cómo hablaba? Hablaba en alemán, yo no entiendo alemán, pero yo lo que trataba de escuchar era qué nivel de dificultad le producía ese cáncer. Maxilar superior y paladar. Una prótesis de caucho que se hacían en esos años. Él murió en el 39 y atravesó 33 cirugías de reconstrucción maxilar. Él tenía una prótesis que
se movía permanentemente, que le causaba abrasión, sangrado, ahogos. Yo eso no lo... por ahí otro actor deja de lado eso. Yo, como es una obra, además es una obra naturalista, no es una obra que parodia a Freud. No es una obra que parodia a Freud donde la construcción del personaje va por otros carriles. Es una construcción naturalista. Entonces son elementos que yo, en lo personal, no puedo soslayar. Me ocupé de que se vea a un hombre de 83 años y que se vea a un hombre atravesado por un cáncer de laringe. Además que se había ido a Londres escapando del nazismo, cosas que van construyendo su historia. Sí, y que lo van conformando como ser humano. Y un hombre que no se quería ir, de su ciudad, que lo tuvieron que convencer para que se vaya. Todas cosas que van conformando el carácter. Bueno, digo, yo esas cosas las tengo en cuenta, sobre todo en una obra que es eso, que tiene un rasgo muy fuerte, que es el naturalismo. No se está parodiando al personaje. Entonces, esto que vos me decís en cuanto a la construcción, y es muy compleja y también es muy variante. El teatro propone una forma de construcción y de diálogo con el público que están presente, que no es lo mismo que la televisión, que no es lo mismo que el cine. Vos sabés que ahora que estás hablando de eso, yo leí en algún momento Stanislavski y él empieza su libro, su obra, contando que había ido a ver, no sé si recordabas, pero que va a ver una obra y que le parece sensacional y llama a sus amigos para ver la obra, y a la función que lleva a sus amigos, un desastre. Entonces él, a partir de ahí se enfoca en hacer el método. ¿Qué diferencia hay entre el teatro, que vos vas todos los sábados a hacer tu obra? Viernes, sábado y domingo. Bueno, jueves, los sábados, así que vas los sábados, bueno, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo, y hiciste a mí una película que me encantó, Felicidades, por ejemplo, El oso rojo o la televisión. ¿Qué diferencia hay para vos en esto de que vos decís, yo estoy compartiendo el mismo aire que la gente que me está viendo, y entiendo que sentís ahí mismo si está fluyendo algo o no, porque con la respuesta de la gente y encarar algo como el cine, que quizás te ves un año después cuando se edita la película? Sí, sin duda que es distinto. Sin duda que es distinto. Es distinta la forma en la que uno percibe lo que hizo. Porque en el teatro lo estás percibiendo en el momento que lo estás haciendo, y cuando dejas de hacer la obra no lo percibís nunca más. Dejaste de hacer esa obra. Ya está. El cine y la televisión tienen en un lugar la ventaja del registro, que el teatro no lo tiene, por más que se grabe y que exista Teatrix. El teatro es una experiencia única, en vivo. Es una experiencia única. Esto extraordinario que tiene el cine y la televisión es que la perdurabilidad en el tiempo, y algo extraordinario que es que vos ves una película hoy y te dice una cosa, la ves dentro de 5 años y te dice otra, sí. La ves dentro de 10 y te dice otra. ¿Quién no vio más de una vez El Padrino, por ejemplo? Y en que el momento de tu vida que lo ves, te dice diferentes cosas. Me voy acercando a la parte de Don Corleone yo ya. Te interpela desde otro lugar. Claro. Yo me las volví a ver de nuevo las 3 en pandemia, por ejemplo. Sí. Y mi percepción de lo que veía era totalmente diferente a cuando la vi hace 5 años y a cuando la vi hace 10. Tiene eso que es extraordinario, que también lo tienen los libros, que lo tienen las novelas, cuando las lees en una etapa de tu vida, la lees después y te interpela desde otro lugar, y el teatro no, pero tiene lo espontáneo, lo inmediato, digamos. Y tiene eso que yo digo de que respirás el mismo aire
que el actor es único, es único. Pero sí, las formas de construcción varían. El cine te da la posibilidad de la repetición, la televisión también te da la posibilidad de la repetición. Hiciste algo que no te gustó y decís, hagámoslo de nuevo, una vez, 2 veces. No podés tantas porque tampoco es que hay tanto tiempo, sobre todo en la televisión, en el cine también. Pero tenés la posibilidad de contar diferentes cosas en los distintos planos. Una escena, esta escena que nosotros estamos teniendo en el cine, y llevaría fácil 4 horas hacerla. Pero está saliendo bien. Está saliendo bien. El plano corto está bien. Eso, haces el plano corto, haces el plano general, haces el plano medio. Y a medida que lo vas haciendo también te vas dando cuenta de las distintas cosas que podés contar en los distintos planos. Sin embargo, tenés que tener una continuidad. Yo ahora estoy sentado acá y... Perdón, que me hiciste... Sí. Vos en el cine, vos en el teatro tenés pleno dominio, estás en tu escena, hace la apuesta el director, pero vos ya después, con los actores que estés actuando, tenés pleno dominio del espacio. Recién me hiciste pensar en algo. Vos en el cine estamos haciendo esta escena y nosotros estamos viendo algo, viviendo algo, pero quizás después tenés un primerísimo plano de tu ojo derecho que vos no estás pensando en eso y lo está pensando el director. Eso vos como actor, ¿lo sabés antes? El director te dice, o no sé qué, te dice voy a tomarte la mirada, o... Depende. Hay directores que lo tienen claro, hay directores que hacen la puesta de cámara en el momento y no siempre lo sabés. Es un diálogo permanente que tenés que tener con la dirección. No, en general no sabés. En general no sabés cómo la va a contar. Yo, por ejemplo, sobre todo en el cine, a medida que fui teniendo horas de vuelo, me fui dando cuenta que a mí no me conviene, y esto se lo podés escuchar a varios actores, no conviene ensayar la escena para el cine tanto. El cine tiene algo de espontaneidad que te modifica muchísimo. Vos podés saber lo que no vas a hacer, pero exactamente lo que vas a hacer en lo personal y en el cine yo no lo sé hasta el último momento. Y antes me peleaba un poco con esa... Consideraba que era mucho mejor ensayarlo, y la experiencia me fue dando una verdad que yo no sospechaba. Cuando vos vas a filmar, más allá de la idea que tenga la dirección de cómo va a contar la escena, hay algo que es muy... que se termina imponiendo, que es cómo vas a estar en el lugar que vas a filmar. Y después te das cuenta que estás totalmente modificado si hace mucho frío, si hace calor, claro. Si la ropa que te pusieron es cómoda o no es cómoda, por más que hagas una prueba de vestuario, pero después en el momento siempre hay algún inconveniente. Estás muy condicionado por el inconveniente. El cine tiene mucho eso. No tanto así la televisión, pero el cine sí lo tiene mucho. ¿Te sorprendiste alguna vez para bien o para mal? En este sentido, decir, bueno, vos filmaste esta escena conmigo y nosotros, bueno, vemos que hay una cámara, pero resulta que hay 5 cámaras que vos te decís, y después cuando la escena se vuelca, bueno, empieza a haber, no sé, otro tipo de miradas, qué sé yo. ¿Te sorprendiste viéndote después? La mayoría de las veces me sorprendí para bien y unas cuantas para mal también. Imagínate que en tantos años y con tantas cosas hay de todo. Pero lo que sí yo me fui dando cuenta es que yo no, sobre todo en el cine, no es tan conveniente tanto ensayo. A veces, por ejemplo, ahora hace 2 semanas terminé una película. Y la directora era
mucho de la idea de ensayarla mucho. Yo accedí a eso por una necesidad del otro, pero yo se lo dije desde el primer día a ella. No tomes lo que yo estoy haciendo en el ensayo como lo que voy a hacer el día que filmemos, porque yo no lo voy a repetir. Porque si lo intento repetir, Va a estar lo hago mal. Lo hago mal. Sí, por supuesto, entender qué es lo que se va a contar esencialmente en la escena. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Tampoco puedo ir el día y en el set descolgarme con una idea totalmente... Y no, porque a medida que también va pasando el tiempo te vas acotando, te vas dando cuenta que el abanico no es tan amplio. ¿Tuviste con gente difícil que hizo eso o no? ¿Qué hizo? ¿Qué decir vos? Y capaz que estar el día de la filmación, que se aparezcan con alguna idea y tener este tipo de situaciones que no previstas. En general, está muy... ese tipo de actitudes están muy vinculadas a comportamientos que se piensan desde un lugar de divismo. Por suerte, a medida que ha ido pasando el tiempo, ya el actor o la actriz divos van quedando de lado, porque te vas quedando solo. Claro, la gente no quiere saber. Es por pura conveniencia, no porque uno sigue teniendo tal vez la misma creencia de que sos un semidios, pero te tenés que hacer un poco el sota, porque si no te van dejando solo. Claro. Te vas quedando solo. En general, actores o actrices que han tenido o que tienen ese tipo de comportamientos son actores que crean de una manera muy solitaria y que después los ves y te das cuenta que eso sucede. Por ahí el público en general no se da del todo cuenta, percibe alguna diferencia, pero pasa. Pero los colegas lo percibimos eso mucho. Te vas quedando solo, por suerte, porque yo creo que a medida que en ese sentido se ha ido creciendo para bien y nos hemos dado cuenta que si no tomas esta actividad como una creación colectiva, te van aislando. Luis, ya casi las dos últimas preguntas, después vamos a habilitar a la gente para que te haga preguntas. Una que tiene que ver con esto que vos hablas de la posición, no solo desde tu vocación y de el desarrollo profesional, de estar en un lugar, esto que decías de semidivinidad, si querés, o una cuestión así, más allá de cómo vos te percibas. Cuando la gente que te conoce, etcétera, vos sentís en algún momento que la gente deposita en vos, la gente común deposita en vos o quiere canalizar a través tuyo o pretende canalizar, no sé, o desde cuestiones políticas hasta cuestiones personales, hasta ayuda, no sé, ¿cómo manejas eso? Si te ocurre y cómo lo manejas. Sí, ocurre. Mira, yo este tipo de cosas en general cuento dos cosas que me pasaron a mí y que para mí fueron muy reveladoras del lugar que se ocupa o del lugar que te da mucha gente. Y a medida que fue pasando el tiempo y yo me fui dando cuenta de estas cosas, fue generando como un sentimiento de mayor responsabilidad y empatía. Por supuesto que siempre está el loquito, la loquita que se descuelga y de repente te putea en la calle porque dijiste algo. Eso también sucede. Pero eso trato de correrlo, porque me pasaron dos cosas, pasaron muchas cosas, pero hay dos cosas que a mí me revelaron mucho el sentido de cierta, no me gusta tanto la palabra responsabilidad, pero no se me ocurre otra parecida, o sea, un sinónimo que abarque un poco lo que quiero decir, pero sí la conciencia de ciertos lugares que mucha gente te otorga. Hay yo hacía un programa que era una comedia, y que con eso me pasaron dos cosas.
Una comedia que yo en un momento el personaje quedaba hemipléjico, y bueno, y se producían situaciones hilarantes dentro de lo cómico, y se tomaba esa tragedia, y se la veía como un lugar cómico. Un día yo estaba estudiando letra de un unipersonal que hice, y en general yo estudio con ruido, me cuesta concentrarme en el silencio. En general me voy a un bar, en el subte, estoy con la letra, o voy manejando y lo voy repitiendo. Cada uno, ¿viste?, va encontrando la forma. Tiene su manera. Y ese día estaba yo en el bar, así, en la esquina de mi casa, leyendo, y de repente veo que se va acercando una persona hemipléjica, porque yo la veía como caminaba, se iba acercando, se acercó hasta mi mesa, me dice, con la dificultad del habla y todo, medio cuerpo paralizado, con un canadiense, y le dice, mire, dice, discúlpeme, lo molesto un segundo, dice, solo para decirle que yo viendo este programa que usted hacía, fue la única vez que yo me pude reír de lo que me pasa. Tremendo. Me dijo eso nomás el señor, muy amablemente, me dijo muchas gracias, se dio media vuelta y se fue. A mí me resultó conmovedor, porque digo, a lo mejor a mucha gente le está pasando esto. Otra con ese mismo programa fue, mi mujer es de un pueblo cerca de Rosario, de Carcarañá, y en una ocasión habíamos ido a visitar a la familia, y vino una señora, vecina de ellos ahí, y me dijo, yo quiero venir a traerte un mensaje de una señora que no se animó a venir, que vive acá, que la conocía, claro, mi suegra en ese momento y todo, que a ella falleció un hijo, él era deportista, un muchacho, y falleció haciendo una competencia. Y ella quiere agradecerle porque con lo único que pudo volver a reírse fue viendo este programa. Ella desde el fallecimiento de su hijo no había podido. Entonces, todas las noches se ponía el programa porque sabía que en algún momento íbamos a aparecer nosotros y que ella iba a volver a reírse. O sea, es verdad que entras en las casas de la gente. Eso sin duda, pero no solo en la casa, porque esto otro que me pasó que les voy a contar ahora, es no solo por haber ingresado a la casa, sino por haber ingresado a una forma de sugestión a la cual la gente se entrega. Yo hacía una novela en donde yo hacía un médico, era una novela de época, era un médico con enormes contradicciones y era uno de los malditos de la novela, pero sin embargo su actividad como médico la llevaba adelante con enorme entereza, con una gran sabiduría y un gran conocimiento, y operaba y salvaba vidas, y después tenía una logia masónica que mataban gente. O sea, era un personaje complejo, muy rico, pero esa actividad como médico la desarrollaba muy bien. Ocurrió, mi abuela fue centenaria, vivió hasta los 101 años, y cuando ella empezó ya como la última etapa de su vida, coincide con que a mi mamá en aquel momento la tienen que operar, tenían que sacarle un riñón, estaba todo muy complejo en Rosario. Y yo grababa acá todos los días, ella estaba con mi hermana, pero bueno, yo los fines de semana viajaba a Rosario para atender un poco esta situación familiar que era desbordante, porque mi mamá estaba internada, a mi abuela que estaba hemipléjica tuvimos que llevarla a un geriátrico, no había manera de atenderla, y yo iba sábado y domingo, y los domingos a la noche me volvía acá, grababa de lunes a viernes, me iba a Rosario, bueno, y así. Cuando la operaron a mi mamá, en el PAMI, yo me fui, llegué un viernes, salí de grabar, me fui a Retiro, me tomé el colectivo, me fui a Rosario, me fui al hospital. Ella recién la sacaban de cirugía a mi mamá, entonces yo entro y me voy directo a la habitación donde estaba mi mamá. Entonces entro, bueno, y me pongo ahí con ella esperando que salga de la anestesia, y estaba yo ahí con ella, apenas ingresé a la habitación. Y de repente, pum, 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 escucho así unos pasos medio
corriendo, y entra una mujer y me dice, venga, venga, me dice. Yo estaba sentado al lado de mi mamá. Me dice, venga, venga, que quiero que hable con mi mamá. Yo no entendía bien ¿Qué pasaba? qué pasaba. Le dije, discúlpeme, estoy atendiendo a mi madre. Me dice, venga porque mi mamá, yo le dije que usted estaba y quiere verlo. Bueno, le dije, aguárdeme un segundito. Bueno, me quedé, atendí un poco a mi mamá. Y le digo, ¿en qué habitación está? Me dice, en tal habitación. Voy a la habitación, estaba la hija en la puerta y me dice, venga a hablar con ella. Entro y la señora estaba en la cama y me dice, doctor, doctor. Yo pensé que estaba desvariando la mujer, ¿no? Claro. Y me dice, sálveme. Me dice, sálveme. Terrible. Yo le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Le digo, ¿cómo te llamas? No me acuerdo del nombre. Digo, ¿vos ves la novela? Sí, me dice. Pero sálveme. Yo ahí entendí. Ella me estaba... En el momento que yo le dije, ¿vos ves la novela? Evidentemente ella algo entendió de que eso era ficción. Claro. Pero inmediatamente me dijo, sálveme. Me dijo, sálveme. Yo le tomé la mano, le dije, quédate tranquila, va a estar todo bien. Seguí mirando la novela. Le dije, gracias, me dice, gracias, gracias. Me quedé un ratito con ella, hablamos un poquito con la hija, me fui a ver a mi mamá. Eso fue un sábado. El domingo vuelvo a la sala a ver a mi mamá. Voy para la sala donde estaba mi mamá. Inmediatamente sale la hija. Sale la hija y me dice, venga a verla. Usted la salvó, me dice. No. Usted la salvó. Fui a verla a la mujer. Todos los síntomas que tenía, por los cuales la habían internado, se le habían pasado. Increíble. Tenía una bradicardia, una taquicardia, no sé qué tenía, y se le había complicado con la presión y con los riñones. Y los médicos, medio que no... Dice, usted la salvó, gracias, me decía ella. Ella me decía, gracias, gracias. Yo, por supuesto que, bueno, fue muy fuerte para mí. Obviamente, sí. Fue muy fuerte para mí. Tampoco me comí la de que soy un sanador. No. Pero yo creo que sí la salvé. Sí, sí. Yo creo que sí la salvé, pero por lo que ella depositó en mí. Tu fe te ha salvado, como dice. Por lo que ella depositó en mí. Ella creyó, yo le puse la mano así, le dije, quédate tranquila. Y yo estoy seguro que eso le hizo bien. Esto es un poco graficando esto que vos me preguntabas, qué es lo que uno produce en la gente. Yo creo que nosotros no tenemos del todo idea de lo que se puede producir. Fíjate qué importante cuando a veces se dice, ¿no?, que la telenovela, que un género menor, que todo lo que se deposita, todo lo que deposita la gente en uno cuando te va a ver. Yo creo que nosotros no tenemos del todo conciencia y que este tipo de cosas, que por algo causal sucede, son también las que determinan el nivel de creencia con la que yo creo que hay que abarcar nuestra actividad. No hay que tomarlo de manera tan leve. Yo siempre entendí que esto que iba a hacer yo lo iba a hacer para toda la vida. Siempre me pasó eso. Siempre desde que yo soy chico y empecé, dije, esto me va a pasar, esto para mí es para toda la vida. Sea el tiempo que yo viva, para mí esto es para toda la vida. Y en eso siento que, bueno, hubo como una especie de sino, ¿no? Una especie de destino. Y yo creo que hubo algo de eso. Y mucha creencia, mucha vocación y mucha dedicación. Si yo hay algo a lo que le dedico horas de mi cotidiano es a la actividad que yo hago. Luis, muchísimas gracias. Ahora, si les parece bien, si nos das un ratitito más, vamos a abrir el micrófono para aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Y Analia va a ir pasando el micrófono. Fernando. ¿Cuál
¿Cuál es la mayor virtud de un director? O sea, la que te dirige, la persona que te dirige en la actuación, y cuál es el mayor defecto que vos has percibido en un director a través de tu carrera. Yo creo que se contestan más o menos a la vez. Lo bueno, o por lo menos lo que a mí me resulta más efectivo, convocante, y es la comprensión que tenga de lo que uno con su material humano puede dar. La comprensión de manera vasta, ¿no? La comprensión no solo de uno como actor, sino de uno como persona. Hay un momento en el que las dos cosas se mezclan bastante. Hay un momento que las dos cosas se mezclan bastante. Yo antes pensaba que uno escindía, podía diferenciar claramente lo que uno es en el cotidiano y lo que uno es como actor. Ahora me parece que esos bordes, a medida que van pasando los años, se van desdibujando. Y no sabes exactamente, no por una confusión de que te creas el personaje, son dos cosas distintas. Yo hago Freud y no me voy a mi casa caminando lento o hablando mal. Porque si eso sucediera, algo está roto en mi psiquis. Hay algo que no estaría funcionando en mi psiquis para diferenciar. Pero sí creo que hay, para mí, la gran virtud de los directores es la comprensión de la necesidad también de los actores. De que te lean qué es lo que querés decir, qué materiales son para vos más convocantes. A medida que pasa el tiempo, es como las amistades, ¿viste? Cuando te vas poniendo más grande, en general cada vez tenés menos amigos. Porque ya la vida te ha enseñado que alguna gente no te conviene tenerla tan cerca. Y con la actividad nuestra pasa eso también. Con los años te vas dando cuenta que algunos directores, algunas formas, algunas tendencias, no son tantos las que te convocan, no son tantos las que te atraen, las que te seducen. Entonces vas dejando, ¿viste? Vas dejando de lado y te vas quedando con aquel que te comprende más. No se aleja mucho de la vida, ¿no? Uno se va quedando con los afectos más cercanos, más profundos, sean los hijos, los hermanos, los amantes, digo, lo que fuere, digo, lo que te va conteniendo más. Y bueno, y con la actividad nuestra pasa eso. Y yo valoro mucho la consideración que se tiene en relación a lo que yo produzco. La comprensión, cómo contienen la necesidad, cómo la comprenden, cómo le dan espacio para que eso aflore. Es una relación amorosa. Es una relación amorosa la que estableces con el equipo de trabajo. Sobre todo con la dirección y con los colegas con los que más trabajás. No deja de ser una relación amorosa. Te tenés que enamorar, aunque sean 3 semanas, claro. Te tenés que enamorar de la forma que sea. ¿Por qué muchos protagonistas de novelas o de películas terminan siendo pareja? Porque te enamorás. Porque si no le das espacio a ese enamoramiento, no se produce nada bueno. Yo no digo que te vayas haciendo pareja con cada una de las personas con las que trabajás, porque bueno, digo, si querés hacerlo y si podés. Si tenés éxito, ¿no? Bueno, enhorabuena, pero se produce, sabemos de lo que estamos hablando cuando te vas diciendo eso, pero se produce un encuentro amoroso y se termina. Eso también es doloroso. Porque se vive con una gran intensidad lo que dure. Me parece que es una fórmula extraordinaria para para atesorarla en el cotidiano, ¿no? Decís, bueno, mientras dure esto, que sea con amor.
Entonces sí, lo que yo creo que las grandes virtudes y los grandes defectos están en eso. Kurosawa lo decía, yo no los dirijo a mis actores, yo los amo. Decía. Lo toma acá, lo toma, y yo se lo escuché, yo no se lo había escuchado en alguna nota o reflexión a Kurosawa, yo se lo escuché esto a un director argentino de cine, Marcos Carnevale. Dice, yo escuché eso y lo atesoré para mí. Yo los actores los tengo que contener, los tengo que amar. Hay algo ahí que se produce, y se produce, ¿eh? Cuando está el ámbito de trabajo, como trabajás con material, con el sentimiento de las personas, como estás muy vinculado, también cuando sucede la traición es un horror. Cuando te sentís que han traicionado eso, o que se termina de manera tan abrupta, es muy doloroso. Cuando se terminan las temporadas, o se terminan las películas, estos arrebatos que tienen muchos actores o actrices, dentro de los que me incluyo, ese tipo de arrebato que de repente dice, se volvió loco, está loco, ¿quién se cree que es? Son arrebatos que están vinculados a una relación de mucha intensidad. Entonces cuando algo flaquea, te pones mal, cuando alguien, o sentís una traición. ¿Sí? ¿Por qué le dieron tanto tiempo a la escena esta y a la mía no? Y se producen ese tipo de reclamos, es muy, muy frecuente en las filmaciones, es muy frecuente. En los procesos de teatro también es muy frecuente. Preguntale a cualquier actor, cualquier actriz que esté por estrenar, si no se armó un quilombo justo antes del estreno. En el 99,9% de las veces eso sucede. Se arma un quilombo antes del estreno. ¿Y por qué? Porque se han puesto muchas intensidades en juego, muchas egolatrías. ¿Viste? Hay algo muy muy vivo, muy... Y después se termina, entonces es como un duelo que se hace, ¿eh? Terminás una película, terminás una obra de teatro y un poco hay que duelarla. Uno se hace un poco el tonto y con los años, viste, mirás un poco por otro lado, pero sentís la falta, sentís, viste, la tristeza. Si tenía funciones de jueves a domingo y hoy es jueves y estoy así en mi casa. Claro. Estoy así, no tengo más la obra. Y tu mujer o tu marido, te preguntan qué te pasa, nada. Nada, tengo un mal día. Pero el mal día se prolonga a veces. Bueno, hola. Yo te quería pedir si podías ampliar esto que comentaste de la no repetición en el cine y cómo, no sé si la palabra se compara con el teatro, que justamente es repetición, desde el ensayo y desde las funciones. Sí. Y mirá, el teatro tiene algo, tiene un montón de cosas extraordinarias, dentro de las cuales tiene esta posibilidad de la repetición. Yo siento que, por ejemplo, tomo esta última porque es la que estoy haciendo ahora. No sé, Freud llevamos 250 funciones. Y yo siento que la mejor es la que viene, pero no es un cliché. No es un cliché, de verdad. Yo siento que la que viene es la mejor porque es la que me da la posibilidad de enmendar lo que siento que no estuvo bien en la otra. Yo soy poco proclive, por ejemplo, a ir a ver los estrenos de teatro de colegas. Soy poco proclive a ir al teatro, yo en general. Pero soy poco proclive a ir a los estrenos porque yo sé que los estrenos, si bien hay una energía que se pone muy de manifiesto y suelen ser muy buenos, las mejores funciones vienen después del estreno, porque vos estás ensayando la obra todo el tiempo. Yo la obra no la tomo como algo, como una función, yo la tomo como, de verdad, es ensayo para la que viene, es un ensayo para la que viene. Entonces tiene algo extraordinario que tenés posibilidad de seguir creciendo. También en algún momento decrece, ¿eh? Hay un momento en el que la obra empieza a subir, llega la función
70, por ahí, entre las 50 y las 80 son como son funciones extraordinarias. Y después empieza a caer y tenés que empezar a ver cómo haces. Entonces estás todo el tiempo ensayando, porque esto que hiciste hoy en la otra no repetís, o esto que se encontró en una partitura que suena siempre la obra suena y está, y la ves, te gusta, no te gusta más, te gusta menos, pero es una partitura que la ejecutas y suena. Pero después vas encontrando la cantidad de entrelíneas que podés ejecutar. Eso es maravilloso en el teatro. Y por eso no te cansas. ¿No? A veces dicen, pero hiciste 250 veces, ¿no te cansaste de hacerla? O 300, lo que fuere. No te cansás porque está viva. Siempre hay algo, por pequeño que sea, que se modifica. Ahora, en el cine, si bien tenés la posibilidad de repetir alguna escena, decís, no, acá no estuve bien, hago esta, déjame hacer otra más, o otra más, 2 o 3. Después, primero que no la elegís vos, claro, la termina eligiendo el editor con el director y con el productor, o sea que son decisiones que te escapan a vos. Yo 2 veces hice la experiencia de ir a la isla de edición. Antes se decía montaje, ahora es edición porque ya no se filma, sino que se graba. Pero bueno, no importa, en aquel momento eran fílmicos, y bueno, iba y se editaba. Lo hice 2 veces, no lo hago nunca más. O sea, yo no tropiezo 3 veces, yo tropecé 2 y dije ya está, no. ¿Y qué pasaba? Fui 2 veces. Una fue la de Un oso rojo, sí, que fui un día y dije, no voy más. Y después Dormir al sol, sobre la novela de Bioy Casares, ahí hice todo el proceso y tuve injerencia muy... En la selección. Sí, tuve fuerte injerencia porque también me lo permitió el director. No es que Caetano no me lo haya permitido, sí, sino que yo fui una vez, cuando vi qué escena, qué plano elegían de una de las escenas que yo había hecho, en la que yo no estaba bien, o yo consideraba que no estaba bien, y él la terminó eligiendo, dije, yo no claro, vengo más. Y la otra, hice todo el proceso, hasta el final, con mucho intercambio con el director, hasta que yo quedé conforme con lo que veía de la película. Pero la decisión en el cine y en la televisión también, no la tenés. En el teatro sí. Esa es una gran diferencia. Diferencia que no es que me hace elegir una forma de contar o de construcción sobre la otra, sino que acepto la diferencia que tienen y en la medida que puedo aporto. No tenés mucha oportunidad de modificar en el cine, porque los planos muchas veces son complejos, se va la luz, estás filmando en la calle y entonces tenés determinada luz y tenés que hacerlo en el tiempo que te da esa luz, no tenés tiempo. Uh-huh. Y entonces la forma de construcción es distinta y está condicionada. Vos tenés que pegarle lo más cercano a lo que te hayas imaginado vos, el director, el que hizo la puesta de luces. El cine te encajona, vos sabés que de acá no te podés mover y depende cómo esté la cámara tampoco podés mover la cabeza. Entonces sabés que tenés que contar solo con esto, con el plano general. Y tenés una noción muy recortada de lo que va a quedar. Son como pedazos que tenés en la cabeza, que vos los armás de una manera y después el director los arma de otra. Entonces, hay algo de cierto en que la televisión es del productor, el cine es del director y el teatro es del actor. Yo antes me resistía un poco a esta diferenciación.
Pero hay algo, ¿por qué? Porque en la televisión, ¿por qué en la televisión es del productor? Porque el que mira el negocio es el productor. Entonces, ¿qué es lo que hace que prime? Y lo que hace que levante el rating. Así nos han ganado terreno los programas de juegos, de Bailando por un Sueño, de las discusiones, de los programas de chimentos. Claro. Han ido ganando terreno por el nivel de audiencia que va teniendo. A mi manera de ver, empobrece enormemente la capacidad asociativa, emocional y de inteligencia de la gente de manera muy grande. Pero es lo que manda en la televisión, es el producto, es lo que uno intentaría hacer como una obra de arte, está íntimamente ligada a lo que produce de dinero. A lo que genera de dinero. Entonces, el recorte ahí lo termina dando el productor. Y el cine es un poco más del director. Claro. A mí me cuesta admitirlo como actor, porque yo he protagonizado películas y decís, yo hubiera elegido esto. Y bueno, no podés. Vos tratás de dar lo mejor que podés en 4 semanas de rodaje, tratando de comprender qué es lo que se quiere contar o cómo se quiere contar, pero después el que lo termina contando es el director. Vos te vas a tu casa y el director se queda un montón de tiempo más en la isla de edición, mirando, cortando, compaginando. Entonces, la forma de construcción del personaje está muy obturada en el cine. Vos tenés que tener como una conciencia general de cómo lo querés contar, y después eso está en el cine. Yo lo doy como por sabido, pero por ahí hay mucha gente que no lo sabe. No es que la película la vas contando del principio al final. Muchas veces las películas empezás filmando el final de la película y todavía no tenés todo el otro recorrido a cómo llegás ahí. Entonces hay escenas en las que vos tenés un golpe en la mitad de la película y filmás la última parte y tenés que decidir dónde te van a dar el golpe ese día, y después estás condicionado a filmar donde te pusieron el maquillaje del golpe. Y cuando vas a filmar, cuando vas a filmar el golpe, te das cuenta que hubiera convenido que sea del otro lado. Y ya está, lo tenés que hacer así, ponete así, y te la vamos a dar acá porque ya está, porque ya se filmó el final y el golpe lo tenías acá. Con esto quiero decir el nivel de dificultad que tiene en la consecuencia del estado que tiene el personaje. Tenés que empezar a visualizar la generalidad antes de ir al detalle, ¿no? Y ahí se condiciona. Y en el teatro no, ¿viste? En el teatro no, porque la función es tuya. Vos podés acordar cosas con la dirección y después darte cuenta que cuando estás haciendo la función conviene más esto otro, y bueno, la decisión la tomo yo. Después el director por ahí sí, por ahí te dice, ¿por qué estás haciendo esto así si lo habíamos ensayado así? Y porque yo te invitaría a vos a que estés todos los días con 200 personas que te están mirando y darte cuenta que esto viene mejor. Yo no soy proclive a pensarme como, que es muy de muchos colegas, que dicen, a mí la gente que me viene a ver quiere esto. Yo, por ejemplo, por tener curiosidad por abarcar muchas cosas y personajes muy distintos, cuando algunos actores dicen no, porque la gente de mí quiere ver esto, claro, entonces dicen, llamalo Machín. Llamalo Machín, que lo hace él. Que no tiene tanto, porque si a mí hay algo que me gusta es que la gente se desconcierte un poco con lo que no vayan a verme porque supone, pero los hay, hay colegas de mucho renombre yo hice una película que se llama Los Padecientes, sobre un libro de Rolón, que es un padre que abusador de sus hijos. La novela es eso, y la película es eso también.
me llamaron a mí después de que 2 actores muy conocidos no quisieron hacerlo porque porque decían no. No quieren estar ligados a esa situación. No es que... Su nombre ligado en algún lugar debe ser que no quieren a lo mejor involucrarse con algo así, pero lo que aducen es que la gente no los quiere ver en ese lugar. Claro, pues son buenos. Su gente, como si uno pudiera apropiarse. Uno tiene por ahí una idea. A mí me gusta la idea de que no saber quién del todo. ¿Quién es tu gente? Y no, a mí me resulta más atractivo eso. Hacemos una pregunta más o 2 más. 2 más. Hola Luis. La verdad que Los Padecientes, el libro y la película son muy buenos. Yo lo que te quería preguntar, la verdad que te preguntaría muchas cosas. Hiciste mucho tipo de personajes, pero los personajes que a mí me gustaron fueron más del tinte, digamos, de los malos. Yo te quería preguntar si te sentís más cómodo, lo disfrutás más, porque realmente yo me los creo mucho y son los que más disfruto ver. Y hay algo del villano, hay algo del malo que es convocante porque es lo que a priori la generalidad de la gente no quiere ser. Entonces esto un poco que yo le decía antes a Gastón, de que esta actividad te permite ser un poco todos, sin ser del todo todos, hay algo que es, uno no quisiera ser ese tipo o ese villano, a priori uno diría no quisiera, y sin embargo, esto mismo que vos me decís vos, es lo que uno le escucha a la mayoría de la gente, que dice qué bien que te salen los malos, o qué bien, o cómo se identifican con el malo. ¿Por qué a uno le gusta tanto Vito Corleone? Mafioso. Porque tenés muchas cosas contenidas. ¿Por qué gusta tanto Pablo Escobar? La novela de Pablo Escobar. ¿Por qué empatiza tanto a la gente con eso? Porque uno quisiera no serlo, pero te resulta atractivo. Y, ¿viste? Decís, mira lo que tiene, mira lo que puede hacer, mira el nivel de injerencia que tiene en el poder. Y cuando los haces, esos malos tienen una riqueza, porque uno que intenta a lo mejor en la vida no serlo, encontrás la contradicción propia. Sí. ¿Y a quién no le gustaría de repente tener el poder que tenía Pablo Escobar o Vito Corleone? ¿Quién no quiso ser alguna vez en su vida Vito Corleone? Sí. Y decir, vos querés cantar, andá y cantá. Vos querés casarte y tener anda, casate y tener... Y ese juego, vamos a vivir esta vida, y si alguna vez me gustaría... Entonces vas y lo ves y empatizás con el malo. Hay algo que te lleva... Sí, pero no lo sos. Entonces vas y no lo sos o no lo podés ser. Porque a lo mejor uno quisiera ser así, pero no te da el pinet, no te da. Y tenés que ir al otro día y lavar la copa en el bar. O lo que y obedecer al jefe. Y decir sí, y querés ser el jefe, y quisiera ser Vito Corleone y tirarle la cabeza de caballo a los pies de la cama para que te pague más. Entonces, y sí, los malos tienen esta que yo te digo, que te cuento esto de la señora esta que se sintió curada, el personaje era malo. El personaje mataba, el personaje era una logia masónica del mal, que hacían pactos con el demonio, era todo un delirio, ¿no? La novela, pero él encarnaba el mal. Sin embargo, curaba. Y yo se lo perdono, diría la señora, que haga todo ese daño si me cura. Si lo que más queremos en esta vida es vivir un poco más, o me vas a decir que no. Salvo que, bueno, que uno ¿no? decida otra cosa, pero ser o no ser, esa es la cuestión. No te querés morir, ¿qué sabés que hay después? Por más creencia que tenga, ¿quién te garantizó que del otro lado te van a recibir tus padres, tus abuelos, qué sé yo? ¿Viste?
perdón la creencia religiosa, no lo digo, lo digo en que Sí. convengamos que por más creencia que tengamos, en el fondo no sabemos exactamente, y esa dudita un poco la tenemos. Entonces, querés ser un poco el malo, y yo te digo que habiendo encarnado muchos malos, y es bastante divertido, porque el bueno solo hace el bien, el malo no solo que hace el mal, sino que intenta que no se sepa que hace el mal. Entonces, Es un lindo personaje. y estás, viste, medio todo Atractivo. el tiempo tratando de... ¿Por qué yo acepto ser Cavallo en un momento? Yo sabía que me iban a putear un montón porque estuvieran de un lado o porque estuvieran del otro. Y yo me he comido unas tremendas puteadas por las redes, por decir determinadas cosas. Yo con Cavallo no tengo ninguna identificación en relación a lo que hizo positiva. Sin embargo, hacerlo me resultó muy atractivo. Es como ser un referee en el fútbol, que te putea. Y mirá, qué sé yo, a mí me llegó a pensar un montón de cosas. Y para mí lo más enriquecedor también en mi actividad es poder, poder verle la contradicción. Y lo que más también me gustó fue tener la posibilidad de irme a un territorio, un lugar en donde yo no suscribo como persona a lo que hizo. Ahora, cuando lo hago, No sé. y yo lo hago y yo voy a fondo. Y yo ahí no digo Cavallo era bueno o Cavallo era malo. Cavallo era y es Cavallo. Y yo estoy haciendo a Cavallo. Entonces ahora digo, no me sentaría a tomar un café con Cavallo. En algún lugar sí, un poquito sí. Por lo menos para decirle si la vio, ¿viste? Sí la vio como... Si la vio, si le interesó. Si hay un lugarcito en el que sí, pero hay algo atractivo. Esta novela que yo te digo se llamaba Padre Coraje. Padre Y el Coraje. bueno era Facundo Arana, un gran compañero de trabajo, pero él era bueno y tenía que ser bueno siempre. Y nosotros, viste, éramos los malos que teníamos que hacernos los buenos. Digo, había algo ahí ya de por sí que la cosa lúdica ya se dirimía de otra forma. En ese sentido, y los malos son un poco más agradecidos. Hay dos preguntas más porque no sé quién va primero. Dale. Hola Luis, te quería preguntar ¿cómo te inspiraste para tu personaje de Un oso rojo? ¿Cómo me qué, perdón? ¿Cómo te inspiraste para componer el personaje de Un oso rojo? ¿Cómo me enteré? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo me inspiré? O sea, porque si era alguien que vos conocías o fuiste a esos lugares, porque era tan real que parecía increíble que no fueras... Mirá, el personaje era burrero, viste que era burrero. Y yo en mi vida había pisado un hipódromo, más que en Rosario para conocerlo, el hipódromo del Parque Independencia, porque estaba frente a la cancha de Newell's, y mi papá me llevaba a ver a Newell's, porque el fanático en realidad era él, pero bueno, después íbamos, nos cruzábamos y por ahí veíamos una carrera de afuera, pero yo no había ingresado y tampoco había apostado nunca. No soy jugador, entonces no. Entonces Caetano me dijo, vos tenés que ir, un día tenés que ir. Y entonces ¿de qué se trata? el que le gustan los burros me llevó al hipódromo de San Isidro y me hizo jugar. Así que yo me gasté unos cuantos pesos. No me inspiré en nadie en particular. En general trato de no irme a alguien en particular en la composición. Salvo, por ejemplo, bueno, el caso que recién dije de Cavallo, que observé algunas cosas específicas, pero yo hice el Cavallo mío, no hice el Cavallo que es. El Cavallo que es Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. Yo me llamo Luis Alfonso Manuel Machín. Soy actor y compuse a ese Cavallo, donde en algunas cosas sí fui muy riguroso, pero en otras era la historia que se contaba esos días, esa época, ese momento. Ahora, personajes como el de Un oso rojo no hice particular hincapié en nadie, porque tampoco conozco a nadie que tenga... pero no sé si lo hubiera hecho, porque los personajes tienen características que son
las que vos le construís a partir de la historia que se quiere contar. Entonces el guión era un guión fuerte de Caetano, pero Caetano también es una persona que modifica mucho, no solo sus propios guiones, que los modifica permanentemente en set, como la gran mayoría de los directores de cine, sino que también él lo hace con materiales ajenos. Yo hice el último capítulo de Tumberos, que hacía un presidente de la nación. Y esa, Tumberos no la escribía él. Y yo tenía, el personaje daba un discurso en la cárcel, en el último capítulo, que era un discurso de 2 páginas. Y yo me lo recontraestudié ese discurso. Y fuimos a la cárcel de Devoto a filmar, y cuando llegué, yo no lo conocía a él, me vio, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, la escena del discurso, me dijo, no va a ser ese discurso. Me dijo, andate ahí en alguno de las celdas, sentate ahí, fíjate a ver cómo lo puedes cambiar. Se dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé con las 2 páginas enteras que me había estudiado. Me hubieras dicho antes. Claro, no me pasaba tanto tiempo estudiándomelo, me lo sabía a la perfección. Me dijo, decí lo que vos quieras, fíjate más o menos lo que está ahí, pero va a ser mucho más corto, no va a ser eso. Entonces yo me puse a lo que a mí me parecía. Entonces después le dije, y me dijo, sí, vamos con eso. Yo después cuando vi la escena, lo que quedó, esto que recién te decía vos, después le cortó muchísimo más, además de lo que yo le había cortado. La cortó y entonces eran unos flashazos que el presidente hablaba y después se veía a los presos y se mataban ahí, había un levantamiento de los presos y bueno, fue muy recortado. Con esto quiero decir que también en Un oso rojo él iba modificando mucho y confiando también bastante en lo que el actor le proponía. Yo después hice Sandro con él. Y yo hacía del representante de Sandro. Y un montón de cosas que las había escrito otro autor, las cambiaba a él mucho ahí, y en otras me dejaba a mí también que yo tome, ¿no?, el toro por las astas de la escena y que me lo apropie esos textos desde un lugar mucho más orgánico, emocional. Con esto te quiero decir que y en general, y también lo que decíamos antes, la construcción del personaje también es muy colectiva. Vos vas todo el tiempo estás negociando, todo el tiempo estás negociando, claro, lo que vos pensás con lo que piensa el otro, con la puesta de cámara, y después queda algo, de todo eso queda algo. Queda un poco de lo que pensaste, un poco de lo que quería el director, mucho de lo que vos no hubieras pensado. Yo conozco un actor, yo hice una película en Córdoba en el 19, justo antes de la pandemia, en enero del 2020, con un director de Córdoba que fue la segunda vez que trabajó con él, y anterior había hecho una película donde los protagonistas eran una pareja, hombre y mujer, y el marido moría en el viaje de luna de miel, pero bueno, había todo un desarrollo donde estaban los dos en la película, y cuando fueron a la edición, la editora dijo, no conviene que esté este personaje en la película. Y el actor, que habían ido a Venecia a filmar, no quedó en la película, pero ni en un plano. No quedó ni en un plano. Yo le dije, me llegás a hacer esto y te mato. Y sí. No me lo podía hacer porque yo era el protagonista de la película y estaba en todas las escenas, o sea que no me lo podía hacer, pero yo le dije, a mí me llega. Pero le pagó el psicólogo después del actor. No, le pagó el caché de la película y después supongo que el actor lo habrá invertido en recomponerse psicológicamente. Con esto quiero decir que el personaje se va construyendo. No, yo no específicamente no es que me fijé en alguien en particular, sino que es el personaje de construcción colectiva de Un oso rojo.
hacemos la última. ¿Eh? Ah, No. hacemos la última, que era, Fernando. Luis, teniendo en cuenta que el psicoanálisis y el teatro en todo su contexto tiene muchos puntos en común, construir un personaje como Freud, ¿sentiste algún hándicap, alguna ventaja, alguna comodidad? Yo hice esta obra hace 13 años haciendo el otro personaje, haciendo de Clive Staples Lewis, que es el escritor con quien tiene la charla Freud. Es una obra que yo conocía mucho y que yo se la había visto actuar mucho a mi colega, al que hacía Freud, que era Jorge Suárez. Nosotros le hicimos un año le hicimos esa versión. Es una obra que yo conocía mucho. Yo ya me psicoanalizaba en aquel momento y lo seguía haciendo. Por más que haya muchos puntos en común entre el psicoanálisis y el teatro, la creación del personaje es algo que está escindido de eso. Sí, lo que te puedo decir es que es un material que yo superviso en mi terapia bastante, como lo suelo hacer también con otros materiales y sobre todo en los últimos 8, 10 años. Antes por ahí no tanto porque tenía otras urgencias emocionales que resolver y entonces no había tanto espacio para que ingrese mi actividad como actor en el campo de los 40 minutos, hora de terapia. No precisamente para la construcción del personaje, pero sí para rebotar en esto que te digo de cómo abarco ese espacio de psicoanálisis. Yo muchas veces también la función la he sentido, en el sentido que me interpela a mí. También podría decirlo de otras obras, pero en esta hay algunos ejes que se tocan en la obra y algunas preguntas que se hacen en la obra a los personajes, que son preguntas que yo me las he hecho más de una vez y que la mayoría de las personas se las ha hecho. Me ha otorgado cierto hándicap que haga tantos años que me psicoanalice y hacer esta obra de Freud para seguir hablando, para seguir pensando en todo lo que la construcción teatral, en el nivel de complejidad en el que ingresa la construcción de los personajes. En ese sentido me ha servido mucho el psicoanálisis. Pero no siento que específicamente para la construcción de Freud. No, porque no deja de ser la construcción de un personaje. Sí, para todo el andamiaje que a mí me hace pensar estas cosas que me sirven para la construcción. No sé si se entiende o estoy muy rebuscado sino en cómo reboto yo o cómo me ha ayudado a mí el psicoanálisis. Yo creo que a la gente en general, a lo que le ayuda el psicoanálisis, que es a poder pensarse un poco por fuera de uno, ¿no? Y cómo uno ingresa al cotidiano o el cotidiano nuestro que está tan metido en la construcción. ¿Cómo te ayuda la reflexión a pensar la complejidad de la construcción de los personajes? Yo hago personajes desde mucho antes de psicoanalizarme, pero reconozco que a partir del psicoanálisis yo pude empezar a pensar y a pensarme desde un lugar más rico, porque el psicoanálisis enriquece a las personas, las hace
las hace más proclive a la lectura, a la comparación, que a veces no es buena, pero lo que produce el psicoanálisis, esto de tener que pensarse uno, de tener que poner afuera con la palabra todo lo que uno siente, está muy ligado a la construcción. En ese sentido, yo siento que el psicoanálisis a mí me ha servido muchísimo, y que si uno, como muchos actores de otros lugares del mundo, que no pueden creer que los actores argentinos se psicoanalicen tanto porque consideran que la brutalidad del ser humano es un campo más abonado para la construcción, bueno, yo tengo esa escuela, ¿no? La psicoanalítica. Digo, a mí me gusta desmenuzar, me sirve a mí. En ese sentido me parece que... Y lo que produce también a muchos psicoanalistas o estudiantes de psicoanálisis que van a ver la obra y que después me escriben o me comentan. A mí me gusta que vayan los psicoanalistas a ver la obra. Y van, y van muchos estudiantes. Me dijeron, una chica que salió me dijo, ese es el Freud que yo estudié. Yo lo estudié y ahora lo vi. Muy bien. Estaba contenta ella. En ese sentido siento que también el psicoanálisis en lo personal a mí me ayudó mucho, y yo no sé si hubiera podido seguir, ¿sabes? No sé si hubiera podido seguir trabajando con mi propio material si hubiera estado tan ofuscado por un campo emocional enfermo, oscuro. Si no hubiera podido encontrar a través de la palabra y la asociación un camino que a mí me libere un poco de momentos de mucha angustia, ¿no? Y de mucha oscuridad, si no me hubiera liberado a través del psicoanálisis de eso, creo que no hubiera podido seguir, no hubiera podido. Yo me siento muy agradecido al psicoanálisis. Bueno, ahora sí, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.